tal? Estamos acá en tu segmento Mundo Cristiano. Estamos muy contentos de compartir contigo en esta mañana, una mañana poderosa y bendecida por gracia de Dios. En esta Nicaragua linda, hermosa, bella, un sol que realmente resplandeciente todos los días, que amanece hasta que anochece en nuestra linda Nicaragua. Vamos a compartir con la pastora Elivit Gómez. Ella es venezolana y está por acá con nosotros y vamos a compartir acerca de ese ministerio que Dios le ha puesto en sus manos. Hija de pastor, pastora y esposa de un pastor. 3 cargos fundamentales en un ministerio. Pero vamos a hablar con Elivit acerca de ser la hija de un pastor. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mucho gusto, Josué. Un placer de tenerla por acá. Gracias. Y hablemos de esa experiencia de ser Elivit, la hija de un pastor. Un cargo fuerte, Claro. ¿verdad? Ahí nos identificamos ambos. Sí. Una responsabilidad muy grande, pero también un gran privilegio. Claro. Poder ser testigos a primera mano del poder de Dios, de lo que el Señor hace a través de un instrumento, ¿no? Porque la persona que lleva ese manto pastoral es un instrumento aquí en la tierra para poder transformar vidas. Y desde pequeña he visto al Señor ministrando muchos corazones. Mi papá primero, antes de ser pastor, fue evangelista. Uy. Así que íbamos por campañas en Venezuela, en los llanos, Uy. en la capital. Y recuerdo que mi papá daba la palabra y luego venía el tiempo de ministración. Ya. Y en ese tiempo de ministración yo como niña iba de curiosa y me ponía a ver qué era lo que sucedía ¿Qué iba a pasar? en ese momento. Y los ujieres me buscaban y me decían, cierra los ojos y di la sangre de Cristo tiene poder y quédate tranquila. Pero qué bonito ha podido ser este tiempo, ¿no? De yo poder experimentar como hija y ahora toda esa experiencia que obtuve, poderlo ver ahora yo, ponerlo a disposición en el pastorado que Dios me ha entregado. Excelente, excelente. ¿Cómo te sientes en Nicaragua? Me ¿Sientes encanta. el sol como Venezuela? Sí, amo Latinoamérica. Latinoamérica es bendecida por el Señor, bendecida por Dios. Tenemos tantas maravillas, clima, gente, ¿sabes? Ese calor humano que solo Latinoamérica puede dar. La comida, por favor, yo me siento aquí ya no aguanto más de tanto comer. Nos han consentido tanto y Nicaragua es muy bonita. Hemos podido conocer otros países, hemos ido a El Salvador, México, pero primera vez en Nicaragua y desde que llegamos nos hemos sentido acobijados. Excelente. Así nos hemos sentido. Qué bendición compartir con Elivit acá en este segmento de Mundo Cristiano. Y pues estamos hablando acerca de esa hija de un pastor, ¿ya? Cómo se vive. Y ahora vamos a hablar del ministerio pastoral. Amén. ¿Cómo te sientes trabajar al lado de tu esposo, un pastor, y en ese ministerio pastoral que Dios ha puesto en tus manos? Amén. Sabes que una persona que trabaja con nosotros me dijo, pastora, ¿cómo debo de abordar esta situación? Ella es mi asistente y me dice, pastora, cuando yo veo a un pastor, automáticamente su esposa es la pastora y yo debo de llamarla pastora. Y eso me puso a pensar, porque realmente no siempre las esposas de los pastores aceptan el llamado. Claro. Y recuerdo que cuando comencé a pastorear al lado de mi esposo hace 12 años atrás, yo no aceptaba el llamado. Yo era un llanto, era un pesar, era un quejar, era un trauma por ser hija de pastor y yo no quiero esto. ¿Por qué me has puesto aquí? Y el Señor empezó a tratar conmigo, Y pasaron unos meses y después de ese proceso me acuerdo que el Señor utilizó un vaso y me dijo, para poder conquistar la tierra tienes que amar la tierra. Pídele al Señor amor por ese lugar donde te ha puesto a pastorear. Y yo empecé a orar y mi atmósfera cambió. Han sido 12 años de ver la mano de Dios de una forma maravillosa y no solo ser la esposa del pastor, sino poder al lado de él pastorear. He aceptado el llamado valientemente, me he esforzado por ser esa ayuda idónea para él, ser esa escudera, pero también
poder tomar el trabajo en mis manos y hacerlo, sin temor, sin miedo, levantando a ese redil, esas ovejas que Dios ha puesto y ha confiado en nuestras manos. Excelente, excelente. Elivid, usted sabe que estamos en un tiempo, tanto nacional como internacional, donde muchas mujeres están agarrando ese manto del ministerio, de evangelismo, del pastorado, del liderazgo, ¿ya? Y aquí en Nicaragua hay muchas mujeres, digamos, en mi misión hay mujeres pastoras, ¿ya? Y entonces, ¿usted qué le puede decir a esa dama que está pensando, está diciendo, hoy agarro, trabajo, ¿qué hago con el ministerio? ¿Lo entierro? ¿Lo ejecuto? ¿O lo florezco? Siempre que Dios habla y Dios promete, porque Dios es un Dios de promesas, Dios cumple. Claro. Y si Dios va delante de ti, mujer, si Dios va delante de ti, pastora, no hay gigante que se pueda atravesar con lo que Dios ha puesto en tus manos. Hay una palabra que me gusta, un versículo, y que dice: la luz brilla en la oscuridad y las tinieblas jamás podrán apagarla. Excelente. Esfuérzate, sé valiente, asume el llamado, haz esa asignación que Dios ha puesto en tus manos, sea pastorado, sea liderazgo con las mujeres. Si Dios va delante de ti, puedes hacerlo. Excelente, buen consejo. Y vengo ahorita en la historia de la Biblia. ¿Qué personaje en la Biblia de damas, esas mujeres anegadas, esas mujeres forzosas, se identifica Eliud? Wow, me gustan tantas, pero hay una mujer que estuvimos representando en un congreso de mujeres que tuvimos recientemente y tocó mucho mi corazón porque lo dramatizamos. Oye. Y recuerdo que la chica que lo iba a dramatizar tenía mucho temor y no podía y ya yo estaba desesperada. Yo, tenemos que hacerlo, viene el intro. Y me he puesto yo para el papel, porque yo hacía teatro joven. ¿Qué no hicimos como hijos de pastores? Teatro, mimo, todo. Y me he puesto yo como la mujer de flujo de sangre. Y empecé a contar la historia. 12 años con esta enfermedad. Y me tiré al piso y empecé a arrastrarme entre la multitud. Y me metí tanto en el papel que yo dije, Dios mío, es que realmente lo que vivió esa mujer es inimaginable. Cómo nosotros a veces estamos encadenados, metidos en una jaula, en una cárcel de enfermedad, de tristeza, de miedo, de temor, de angustia, de lo que sea. Pero la decisión la tienes que tomar tú. El Señor no puede hacer todo por ti. Tú tienes que tomar el reto e ir, arrastrarte en medio de cualquier obstáculo hasta llegar a la presencia del Señor. Así que tendría que ser esa mujer que su nombre no lo menciona la Biblia, pero es la mujer del flujo de sangre. Sí, tremenda historia, como la mujer del flujo de sangre, como dice, y muchas historias más. La historia de Débora. Así es. Y la historia de la Soinamita. Sí. Esa historia impacta. De Soinamita. Sí. Como el hijo viene, se le muere, ella busca la manera de buscar a Eliseo y ver la manera cómo resucitar al hijo. Creo que estas mujeres, sus historias están marcadas por una palabra: determinación. Sí. Determinación. Realmente. Tan sencillo como eso. Sí. Bueno, gracias. Que Gracias. no sea ni la primera ni la última. Es un placer compartir contigo. Samuel. Gracias. Y pues esta casita siempre estará abierta para cuando usted venga. Muchas gracias a ti por tu disposición. Dios te bendiga. Bueno, gracias por estar con nosotros acá en este segmento de Mundo Cristiano. Continuamos con más de Nicaragua Linda.